Hola, hoy quiero hablarte de Confucio. Antes de ver sus enseñanzas y aprender de su inmensa sabiduría, veamos un poco de su historia. Imagínate viajando atrás en el tiempo, a una época llena de guerras y conflictos, entre 500 y 600 años antes de Cristo. En medio de ese caos, surgió un hombre excepcional, Confucio, un filósofo chino cuyo legado ha perdurado a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Su sabiduría nos ofrece una guía valiosa para enfrentar los desafíos del siglo XXI. ¿Te gustaría conocer las enseñanzas de este extraordinario pensador? Quédate hasta el final. Confucio no solo fue un filósofo, sino también un maestro sagrado entre los maestros. A la edad de 50 años, decidió emprender un viaje por toda China para difundir sus ideas. Sus enseñanzas se presentaban en forma de aforismos, pequeñas cápsulas de sabiduría que resonaban en las plazas y capturaban la atención incluso de los políticos y hombres de poder de aquel entonces. ¿Te imaginas el impacto que debió tener su pensamiento? Sus aforismos eran una forma efectiva de difundir sus enseñanzas y capturar la atención de su audiencia. Estos fragmentos tan concisos de sabiduría lograban transmitir ideas complejas de manera simple y directa, dejando una huella duradera a quienes las escuchaban. El corazón del pensamiento de Confucio se centra en la importancia de la educación como fuente de virtud. Él creía en tres virtudes fundamentales: la bondad, que nos brinda alegría y paz interior; la ciencia, que disipa nuestras dudas; y la valentía, que ahuyenta todo miedo. ¿No crees que estas virtudes son esenciales para enfrentar los desafíos de nuestra vida diaria? Confucio revolucionó la educación en China, abriendo las puertas de la enseñanza a todas las clases sociales. Antes, solo la nobleza tenía acceso a la educación, pero él luchó para cambiar eso. Su objetivo era formar personas virtuosas capaces de asumir responsabilidades importantes y contribuir de manera significativa a la sociedad. Imagina el impacto positivo que puede tener una educación basada en ideales elevados y el amor hacia los demás. Sus enseñanzas van más allá de la educación. También nos brindan sabiduría para vivir de manera provechosa y alcanzar la virtud. Él nos recuerda que el dinero en exceso puede traer preocupaciones, pero cómo encontrar el equilibrio. Nos invita a reflexionar sobre la belleza que se encuentra en cada cosa, incluso cuando no todos podemos verla. ¿No es fascinante cómo nos impulsa a perseverar en nuestros objetivos y encontrar nuevos caminos para alcanzarlos? La coherencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones es una prueba de virtud, según Confucio. Él rechazaba las posturas artificiales y enfatizaba la importancia de la sencillez. Nos impulsa a ser personas activas. Son nuestros actos los que realmente revelan nuestra verdadera valía. Te voy a nombrar algunos de sus aforismos. Son una explosión de sabiduría. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Este aforismo nos invita a buscar nuestra verdadera pasión y convertirla en nuestro trabajo. Si seguimos nuestros sueños y hacemos lo que amamos, cada día se convertirá en una experiencia enriquecedora y satisfactoria. Trabajar se vuelve una expresión de nuestro ser y deja de ser una carga pesada. Imagina despertar cada mañana emocionado por hacer lo que te apasiona. Es el camino hacia una vida plena y feliz. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Esto nos recuerda la importancia de vivir plenamente y de manera consciente. Nos invita a aprovechar cada momento, a valorar las experiencias y a nutrir nuestras relaciones. Si aprendemos a vivir de forma significativa, sin dejar asuntos pendientes o resentimientos, podremos enfrentar la muerte con serenidad y sin remordimientos. Es un recordatorio poderoso para no posponer la vida y apreciar cada instante que se nos ha dado. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. En un mundo lleno de ruido y distracciones, este aforismo nos invita a valorar el poder del silencio. En él encontramos paz interior y claridad mental. Es en esos momentos de quietud donde podemos escucharnos a nosotros mismos, reflexionar y encontrar respuestas.
El silencio nos permite conectar con nuestra esencia más profunda y nos brinda un amigo fiel que siempre estará allí para reconfortarnos. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Este aforismo nos inspira a valorar la educación como un igualador de oportunidades. Confucio creía en la importancia de que todos tuvieran acceso a la educación, sin importar su origen o estatus social. Al recibir una educación de calidad, se rompen las barreras y se abre un mundo de posibilidades. Imagina un mundo donde el conocimiento y la sabiduría sean los verdaderos pilares, donde el potencial de cada individuo se desarrolle plenamente. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Este aforismo nos insta a aprender del pasado para tomar decisiones sabias en el presente y prepararnos para el futuro. Al estudiar la historia y comprender las lecciones que nos brinda, podemos evitar repetir los mismos errores y trazar un camino mejor. Es una llamada a reflexionar sobre nuestra trayectoria y aprender de las experiencias pasadas para forjar un futuro prometedor. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Este aforismo enfatiza la importancia de la experiencia directa y la acción. Nos recuerda que el conocimiento adquirido a través de la vivencia propia es el más profundo y duradero. Escuchar o leer sobre algo puede no tener el mismo impacto que experimentarlo personalmente. Solo cuando actuamos y aplicamos lo aprendido, podemos realmente comprender y retener el conocimiento de manera significativa. Lo que no quieras que los otros te hagan a ti, no lo hagas a los otros. Este aforismo nos invita a practicar la empatía y el respeto hacia los demás. Nos recuerda que debemos tratar a los demás con la misma consideración y bondad que deseamos recibir. Si todos adoptamos esta regla de oro en nuestras interacciones, cultivaremos relaciones armoniosas y construiremos una sociedad basada en el respeto mutuo. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones y a ser conscientes de cómo impactan a los demás. El hombre superior es persistente en el camino cierto, y no solo persistente. Nos enseña la importancia de la perseverancia en la búsqueda del camino correcto. No se trata solo de ser persistente, sino de mantenerse firme en los principios y valores que guían nuestras acciones. Un hombre superior, en el sentido de Confucio, es aquel que no se desvía de la rectitud y la virtud, incluso cuando enfrenta obstáculos. Nos inspira a ser firmes en nuestros ideales y a no ceder ante las adversidades. Antes de empezar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Nos recuerda que buscar represalias solo perpetúa el ciclo de odio y violencia. Antes de embarcarnos en un camino de venganza, debemos considerar las consecuencias y el impacto negativo que puede tener en nuestra propia vida. Es un recordatorio poderoso de que el perdón y la búsqueda de soluciones pacíficas son caminos más sabios y beneficiosos. Cuando veas a un hombre sabio, piensa en igualar sus virtudes. Cuando veas a un hombre desprovisto de virtud, examínate a ti mismo. Este aforismo nos desafía a ser conscientes de nuestras propias virtudes y defectos al observar a los demás. Cuando encontramos a una persona sabia y virtuosa, nos invita a tomarlos como modelos a seguir y a cultivar esas mismas cualidades en nosotros mismos. Por otro lado, cuando nos encontramos con alguien carente de virtud, nos incita a reflexionar y examinar nuestras propias acciones y comportamiento. Es un llamado a la autorreflexión y a buscar constantemente la mejora personal. Estos aforismos son pequeñas joyas de sabiduría que nos invitan a reflexionar, emocionarnos y actuar en nuestra vida cotidiana. Nos brindan valiosas lecciones. Podríamos pasar horas explorando estas enseñanzas, pero lo importante es reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus palabras en nuestras vidas.
Además de su sabiduría, Confucio también nos habla sobre la importancia de adaptarnos a las circunstancias, al igual que el agua toma la forma del recipiente que la contiene. ¿No te parece una visión muy valiosa en un mundo en constante cambio? Empieza hoy mismo a dejar que las palabras de Confucio te inspiren a vivir una vida llena de sabiduría y virtud. El cambio empieza en ti. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo vídeo.